Paz a vosotros, mis amados hermanos del grupo Edificados en la Palabra y auditorio en general que nos escucha. Dios les bendiga a cada uno de ustedes en este día. Y qué hermoso privilegio, hermanos, es poder escudriñar un poco la palabra de nuestro Dios, poder escucharla en este día hasta el hogar, hasta el lugar donde usted se encuentra. Hoy Dios nos ha dado este hermoso privilegio para poder escuchar la palabra de nuestro Dios, palabras que nos exhortan, palabras que nos llenan de vida, que nos llenan de esperanza y que viendo también son palabras que se va cumpliendo a través de los tiempos. Seguimos con el eslogan mensual, aprendiendo a través de la carta a los romanos. Qué gran aprendizaje nos hemos llevado a lo largo de este mes, hermanos. Todas y cada una de las palabras que hemos compartido, que nuestros hermanos consiervos juntos se han esforzado para poder alimentar a la grey, para que nuevas personas escuchen el Evangelio, las palabras nuevas que tiene nuestro Dios, nuevas para cada uno de los que apenas van conociendo. El tema que vamos a tratar el día de hoy, hermanos, lleva por título Advertencia final del mensajero. Señalar a los divisionistas. Algo, hermanos, que sin duda alguna para nosotros es una gran advertencia porque lo estamos viviendo dentro de nuestras iglesias. Y si no nos hemos dado cuenta, hermanos, pongamos mucha atención sábado con sábado que nos congregamos o al estar atentos a cada predicación, estar atentos a cada comentario que hacen nuestros hermanos y mirar con mucha atención si es que dentro de nuestra congregación hay divisionistas. Pero ¿a qué se refiere todo esto? ¿Quiénes son los divisionistas? ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo puedo yo identificarlos? Pues esto y cada una de estas cosas, hermanos, preguntas que hoy tenemos van a ser resueltas a través del estudio bíblico que vamos a tener, hermanos. Le invito, mi amado hermano, mi amada hermana, que disponga de su atención, disponga de la Biblia, pero sobre todo, hermano, hermana, disponga a abrir su corazón para poder escuchar esta advertencia que la palabra de Dios nos tiene el día de hoy. Vaya conmigo, hermano, hermana, a Romanos capítulo 16, versos 17 al 20. Yo lo voy a leer, hermanos, en esta Biblia que hoy tengo en mis manos. Se me dio la oportunidad de tener estos sagrados libros en mis manos, traducción del lenguaje actual, hermanos. Esto es lo que hoy Dios puso en mis manos y vamos a leer con mucho cuidado capítulo 16 de Romanos, verso 17 al 20. Fíjense cómo da Pablo las instrucciones finales después del saludo que él hace a la iglesia que está en Roma. Verso 17 dice: queridos hermanos, les ruego que se fijen en los que causan pleitos en las iglesias. Ellos están en contra de todo lo que ustedes se les ha enseñado. Apártense de esa gente, porque no sirven a Cristo, nuestro Señor, sino que buscan su propio bien. Hablan a la gente con palabras bonitas, pero son unos mentirosos y engañan a los que no entienden. Todo el mundo sabe que ustedes obedecen a Dios y eso me hace muy feliz. Quiero que demuestren su inteligencia haciendo lo bueno y no lo malo. Así, el Dios de paz pronto vencerá a Satanás y lo pondrá abajo del dominio de ustedes. Que Jesús, nuestro Señor, siga morando en su amor y mostrándoles el amor cada día. Mis amados hermanos, una advertencia final, terminando este libro
esta carta de Romanos, hermanos, capítulo 16. El divisionismo, hermanos, y el mal siempre han sido, hermanos, una amenaza para la iglesia local. ¿Cuántos de mis hermanos que hoy escuchan esta palabra y que nosotros conocemos, hermanos, cuánto no ha costado levantar una congregación, hacer una misión, levantar la congregación, buscar almas nuevas, hermanos? Ha costado tiempo, ha costado sudor, ha costado lágrimas, ha costado, hermanos, ponerse de rodillas todos y cada uno de los días, hermanos. Pero esta persona, este hermano, si se le puede llamar así o no, el que solamente tiene conflicto de interés y el que solamente, hermanos, viene a engañar, a mentir, a romper este gran trabajo que ha hecho nuestros hermanos misioneros, nuestros hermanos pastores. Siempre, hermanos, hay una amenaza para todos y cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque es el mismo Satanás quien causa estas divisiones a través de personas quienes se dejan manipular por ellos. La razón se puede decir, hermanos, de una forma sencilla. La gente que a veces, hermanos, se congrega con nosotros o que se le enseña de una manera o que simplemente va de oyente de una manera, por decir así, hermanos, es gente que tiene problemas, hermanos. Es gente que aún, hermanos, tiene conflictos en su interior. Y esto, hermanos, lleva que aún así, hermanos, los creyentes se vean afectados. El hecho, hermanos, de que nosotros vivamos en un mundo corrupto y depravado, significa, hermanos, que la gente llega a estar contraria, hermanos, llega a tener desilusiones, llega a ser infeliz, llega a ser egoísta, tiene mucho pecado, hermanos, y en algunos casos hay gente mala que se introduce dentro de nuestras congregaciones buscando solamente sus bienes. Aún así los creyentes, hermanos, los que estamos dentro de la iglesia, aún así los que quizás pensamos que estamos más firmes, nos podemos, hermanos, contaminar con la corrupción. Y es ahí, hermanos, donde se puede poner a vivir, hermanos, una atmósfera de un mundo pecaminoso. Es por eso, hermanos, que en esta carta Pablo, hermanos, advierte a la iglesia y advierte a los creyentes. Y hoy esta advertencia, amado hermano, amada hermana, amado pastor, quien cada uno de ustedes tiene a cargo esta responsabilidad de alimentar a la grey, hermanos, viene hacia nosotros esta advertencia, a cada uno de nosotros, hermanos. Seas o no seas pastor, estés o no estés encargado de una iglesia, y nosotros mismos como congregantes debemos de tener los ojos bien abiertos y poder poner toda la atención posible para escuchar qué es lo que se nos predica dentro de la iglesia, qué es lo que tenemos nosotros como maestros de escuela sabática, las enseñanzas que se nos dan, las predicaciones en todo tiempo, o quizás escuchar comentarios de algunos hermanos en contra del trabajo que se ha estado desarrollando. Entonces, hermanos, Pablo nos advierte hoy en día, a usted y a mí, Pablo hoy nos advierte y nos dice, fíjense en los que causan divisiones, porque son una amenaza constante contra la iglesia, contra el pueblo de Dios. Nosotros debemos de estar siempre alertas, siempre atentos. ¿Para qué? Para ver, para escuchar. ¿Recuerdan, hermanos, ustedes estos hermanos de Berea, quien Pablo les predicaba? Dice que ellos escuchaban atentamente, pero cuando llegaban a sus hogares, ellos tenían que llegar ¿a qué? Pues a comprobar si lo que Pablo estaba diciendo era correcto. Así nosotros tenemos que empezar a discernir entre una buena exposición o
si solamente nos están llevando a filosofías humanas? ¿Por qué? Porque puede llegar a pasar, hermanos. Hoy en día, hermanos, lamentablemente, lastimosamente, tristemente, hermanos, como usted lo quiera ver, hay pastores, hermanos, que ya no capacitan a sus obreros, hermanos, sino que están dando, hermanos, temas filosóficos, están dando, hermanos, temas bajados de internet, donde ni se toman la molestia, hermanos, de poder escudriñar ahí el tema, poder mirar si lo que van a predicar es bueno o es malo, si lo que están bajando viene de otra religión. Eso, hermanos, a veces está pasando dentro del pueblo de Dios. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, cada responsable que está dentro de la iglesia, hermanos, lo que le importa a veces, hermanos, es tener una iglesia llena. Ya no es, hermanos, tener una sana doctrina. Así que nosotros, hermanos, como congregantes, debemos tener los ojos bien abiertos, hermanos, para que nosotros podamos vivir y ver esto, hermanos. Dice, hermanos, una parte, hay que fijarnos, hermanos, hay que fijarnos en aquellos que causan divisiones y hay que apartarnos de ellos. La iglesia de Dios, hermanos, a través de la historia, ha tenido diferentes divisiones, hermanos. ¿Por qué? Como lo dice Pablo, vuelven y quieren volver, hermanos, a los antiguos rudimentos, hacer lo que se hacía antiguamente. Como un ejemplo, hermanos, no quiero abundar mucho en esto, y espero que con esto, hermanos, pues no ofenda yo a nadie, no se busca ofender a nadie, sino que se busca abrir bien la mente, abrir bien nuestro corazón, escuchar solamente la palabra de nuestro Dios. Hay muchos hermanos que pues prefieren dejarse la barba, prefieren hablar hebreo, prefieren hacer fiestas que ya no están dentro de los estatutos, que eso ya se dejó. O quizás incluso pueden ser liberales, que comen de todo, que ya no llevan el diezmo, las mujeres ya no llevan el velo. Y así, hermanos, puede haber diferentes opiniones. Así que nosotros, a través de la Escritura, nosotros nos vamos a dar cuenta si lo que estamos escuchando, viendo, hermanos, es buena y sana doctrina. Eso es lo que tenemos que hacer. Número 2, hermanos, fijarse, dice el verso 19 y 20, fijarse y ser sabios para el bien e ingenuos para el mal. Es una recomendación del apóstol Pablo. Hay que fijarnos y hay que ser sabios. ¿Para qué? Para hacer el bien. Siempre buscar el bien. Y vamos a ser ingenuos para el mal. No tomar en cuenta todas esas palabrerías, esas enseñanzas. Y si lo podemos hacer, hermanos, siempre, hermanos, debemos nosotros de discernir y poder desechar lo malo y retener lo bueno en cada una de las conversaciones, en cada una de las predicaciones, hermanos. Habla de falsos maestros, hermanos. Habla de la división, habla del tropiezo. Y Pablo nos dice, fíjense en los que causan divisiones y apártense de ellos. No se queden con ellos, apártense. No se deje usted manipular por ellos. Usted es libre de poder decidir. Pero también usted tiene una Biblia en la mano por la cual se deja guiar, así como también el Espíritu Santo, que no nos va a dejar que nos perdamos, hermanos. En esta advertencia, hermanos, Pablo, hermanos, como les decía, interrumpe ese saludo, hermanos, a la iglesia de Roma. ¿Por qué? Porque sabe que hay una advertencia final. Pablo está saludando, hermanos, a los diferentes creyentes de la iglesia que ha conocido a través de los viajes, a través de lo que él ha recorrido. De repente, hermanos, Pablo interrumpe los saludos y da, hermanos, esta grave advertencia. Quizás para cada uno de nosotros podamos decir, ¿esto es grave? Claro que es grave, hermanos. Es sumamente grave. Lastimosamente, hermanos, ustedes sabrán que hay iglesias, hermanos, que se han dividido. Iglesia de Dios, hermanos,
que ha sido jalada por falsas doctrinas. Hay maestros, hermanos, falsos maestros, como se le dice, que están enseñando, hermanos, cosas malas. Y una de esas, hermanos, es que ya no se debe de llevar el diezmo, poniendo un ejemplo, hermanos. Pero la pregunta es entonces, ¿cómo se mantiene? ¿Cómo se mantiene una iglesia sin diezmo, hermanos? ¿Cómo se puede mantener a una viuda? ¿Cómo le puede llegar a usted en sus manos la escuela sabática tan barata que está, hermanos? Si nosotros nos ponemos a hacer un cálculo, hermanos, las escuelas que hoy llegan a nuestras manos no tienen el costo real, hermanos, de lo que usted llega, son más caras. Así que el diezmo, hermanos, es para sustentar a la iglesia. Pero entonces la pregunta es, ¿cómo ellos se sustentan? Pues buscan, hermanos, buscan otras cosas, otras palabras, hermanos, en la cual ellos suavizan y dicen, en esta parte nosotros podemos meternos. Así es, hermanos, como ellos buscan engañarnos a cada uno de nosotros y buscan, hermanos, dividir a la iglesia, dividir a lo que muchos han tenido ese esfuerzo, ese amor, esa dedicación, y llegan unos, hermanos, y dividen, hermanos, todo esto. Entonces, hermanos, Pablo, cuando hace esta grave advertencia, hermanos, nosotros tenemos que estar atentos a lo que Pablo está diciendo. Luego dice, hermanos, en la carta que estamos leyendo en los versos, la abrupta interrupción, hermanos, de lo que Pablo está diciendo. No es que esta parte sea tardía, no es que esta parte le haya llegado apenas, no, él sabe, hermanos, sabe, y es la exhortación final. ¿Por qué, hermanos? Porque él saluda, pero sabe que lo que se tiene que llevar la iglesia es esta última advertencia. Ustedes deben de estar siempre atentos. Es una exhortación final, hermanos, es una exhortación fuerte a esa iglesia, hermanos, que nosotros debemos de contener día a día. Entonces la advertencia, hermanos, era para el pueblo, hermanos, el pueblo de Dios que estaba en Roma, pero la advertencia también es hoy para cada uno de nosotros. Y es así, hermanos, cómo nosotros cómo nosotros podemos darnos cuenta, cómo podemos ver qué características tienen esas personas que causan esa división, hermanos. Bueno, pues muchas veces, hermanos, estas personas se infiltran dentro de la iglesia, conocen nuestro saludo, hermanos, y son personas, hermanos, que siempre gruñen por el trabajo que se está haciendo dentro de la iglesia. Siempre se quejan, hermanos, del trabajo que lleva dentro de la iglesia nuestro pastor. En vez de apoyar, hermanos, critican a la iglesia, critican los trabajos, critican al pastor y critican, hermanos, las exhortaciones que se dan. Y al final, hermanos, carecen de amor. Ese amor, hermanos, que sin duda alguna un pastor que ha sido, hermanos, dedicado a dar su vida, dedicado a dar su tiempo, un pastor, hermanos, con mucho amor. Pero ellos, hermanos, ellos carecen de ese amor porque saben que no les ha costado nada, hermanos. Enseñan, hermanos, una doctrina diferente, una doctrina, hermanos, que como ya lo mencionamos, hermanos, no es la sana doctrina que nosotros extraemos, hermanos, de la Biblia, de estos libros que Dios nos ha dejado, hermanos, sino que traen doctrinas diferentes, traen doctrinas, hermanos, en las cuales muchas veces se contradicen, pero ellos con palabras hermosas, hermanos, palabras bonitas, hacen que esta doctrina, hermanos, nos llene nuestros oídos y querramos escuchar lo que en verdad nuestra carne quiere que escuche, hermanos. Estas personas, hermanos, son discutidores, hermanos, discuten todas y cada una de las decisiones, hermanos. Y a través de eso también causan disputas, causan peleas, empiezan a murmurar y llevan chismes. Actúan, hermanos, con orgullo, con ambición y con egoísmo, hermanos. Esto, hermanos, es lo que son las características principales
de unas personas que solamente quieren dividir. Quiero hacer un paréntesis aquí, hermanos. ¿Por qué? Mira, hermano, hay muchos hermanos aquí que buscamos, hermanos, la justicia, que buscamos el bien común, que buscamos que el cuerpo de Cristo se edifique cada día. Ese es nuestro trabajo, hermanos. Hay muchos que somos honestos, hay muchos que sí, hermanos, nos esforzamos por dar lo mejor dentro de la iglesia. Quiero hacer este paréntesis, hermanos, porque quizás alguno de ustedes está pasando algo similar dentro de su iglesia. Que quizás usted no esté de acuerdo con el trabajo que ha realizado su pastor, que quizás no esté de acuerdo con la doctrina o la enseñanza que estén dando dentro de la iglesia. Pero no solamente es en esta congregación, sino en muchas congregaciones. Quizás, hermano, usted se ha identificado en eso. Pero si usted, hermano, está luchando por la justicia, créame que ese no es una persona. Usted no es una persona divisionista, hermanos. Usted es una persona justa. Quizás se escuche un poco contradictorio, hermanos, pero como lo mencioné desde un principio, hay pastores, hermanos, que no están trabajando de manera correcta, hermanos, que están trabajando solamente para su bien. Si nos vamos más atrás, hermanos, recordamos algún tema que hemos dado. ¿Recuerda usted el tema? El pastor no lo sabe todo. Hermanos, usted puede identificar todo eso. Así que, si usted es una persona justa y honesta, usted no está causando división, sino que luchando para que la doctrina sea la correcta, la que se da en su iglesia. Bien, hermanos, cierro este paréntesis y ahora, hermanos, quiero seguir con todo esto. Todo esto, hermanos, que nosotros vemos es algo, hermanos, que ya se nos había dicho desde un principio. Quiero invitarle, hermanos, que vayamos al Evangelio de Mateo. Mateo, hermanos, capítulo número 13, versos del 24 en adelante. Dice de la siguiente manera: Jesús, dice, les propuso esta parábola, este ejemplo. Esto es algo que nuestro Señor Jesucristo ya nos había dicho desde antes, hermanos. Y esto se está cumpliendo, hermanos, en nuestros tiempos difíciles, hermanos. Dice el verso 24, Jesús les propuso este ejemplo. En el reino de Dios sucede lo mismo que pasó a uno que sembró en su terreno muy buena semilla de trigo. Mientras todos dormían, llegó su enemigo, y entre las semillas de trigo sembró semillas de una mala hierba, la cizaña. Y después de que pudo haber sembrado esto, se fue. Verso 26. Cuando las semillas de trigo produjeron espinas, los trabajadores se dieron cuenta de que también había crecido cizaña. Entonces fueron a donde estaba el dueño del terreno y le dijeron: Señor, si usted sembró buenas semillas de trigo, ¿por qué también creció la cizaña? El dueño les dijo: esto lo hizo mi enemigo. Los trabajadores le preguntaron: ¿quiere que vayamos a arrancar la mala hierba? Y el dueño le dijo: no, el trigo y la cizaña se parecen mucho, y a lo mejor ustedes van a arrancar el trigo junto con la cizaña. Mejor dejen que las dos plantas crezcan juntas. Cuando llegue el tiempo de la cosecha, podremos distinguir cuál es el trigo y cuál es la cizaña. Entonces enviaré a los trabajadores para que arranquen primero la cizaña, la amontonen y la quemen, y luego recogerán el trigo y se lo llevarán a mi granero. Esta parábola, hermanos, es perfecta para el tema que hoy estamos estudiando, ya que como nosotros vemos, hermanos, los divisionistas son personas que son sigilosas, que son muy astutas para poderse infiltrar dentro de nuestra iglesia y hacer ese mal. Pero como lo dice
la palabra de nuestro Dios en esta parábola deja que ellos crezcan juntos, pero al final se va a cortar y se va a desechar. Y el verso que hoy estamos leyendo, hermanos, dice, hermanos, el verso que hoy leemos: así el Dios de paz pronto vencerá a Satanás y lo pondrá bajo el dominio de ustedes. Dios, hermanos, sabe que es un Dios, hermanos, poderoso, un Dios que cumple, hermanos, con todo lo que va a hacer. Así que, hermanos, es una advertencia que Dios y nuestro Señor Jesucristo nos dan a través de la parábola. La forma, hermanos, más efectiva de Satanás para obtener una posición en una iglesia, hermanos, una posición fuerte, es introducir silenciosamente, hermanos, a una persona divisiva en una posición de enseñanza o de liderazgo, donde puede influir sobre los creyentes inmaduros, hermanos. Así que nosotros debemos de tener cuidado, hermanos, a quién ponemos dentro del liderazgo de nuestras congregaciones. Muchas veces pasa, hermanos, que la iglesia a veces se cansa de trabajar y al primer visitante que viene, hermanos, cuando son elecciones para nuevas directivas, hermanos, el primer visitante es el que lo ponen, sin conocer, hermanos, su propósito, sin conocer la doctrina que trae. El simple hecho de que sea un visitante nuevo, hermanos, lo ponemos a trabajar. Eso es algo malo, hermanos, que lastimosamente la iglesia ha tomado como tradición. Y usted lo puede ver, hermano que llega, hermano que ponen dentro, hermanos, de una directiva, dentro del consejo local, hermanos. Y es ahí, hermanos, donde sigilosamente empieza a causar división. Y eso es la forma más efectiva que Satanás utiliza, hermanos, ¿para qué? Para poder derribar lo que ya Dios ha hecho, hermanos. Pablo sabía todo esto, de modo que nos deja esta advertencia hasta el final de la epístola, hermanos. Es una advertencia, hermanos, a la que una iglesia, hermanos, una iglesia firme, siempre debe de prestar atención si va a mantener su testimonio para nuestro Señor Jesucristo. Y en esto, hermanos, podemos mirar 3 razones por las que hay que identificar una persona, hermanos, que causa divisiones y hay que apartarse de ella. Y esto es muy importante, hermanos. Estas 3 razones son las que podemos resaltar, hermanos, para poder identificar a esta persona. Uno, hermanos, la persona es de ánimo divisivo, causa divisiones y pone tropiezos, hermanos, en el camino del crecimiento. ¿Por qué? Porque hace todo lo contrario, hermanos, y porque él no le gusta que la iglesia crezca, que alguien más conozca, sino que lo hace menos, hermanos. Segundo, hermanos, una persona divisiva no sirve a Cristo, sino que solamente sirve, hermanos, a sus deseos, a su vientre, como lo dice, a su estómago y a sus apetitos físicos, hermanos. Busca solamente lo suyo, así como el evangelio de la prosperidad. Y nosotros, hermanos, debemos de ver todo esto, porque muchas veces, hermanos, muchos hermanos quizás puedan decir que uno va a la iglesia para recibir una bendición, hermanos, una bendición material. La bendición más grande, hermanos, que podemos tener de Dios es que Dios nos presta vida. Y las bendiciones que hoy recibimos, hermanos, son bendiciones espirituales, acompañadas de bendiciones materiales. Pero hay muchos hermanos que dicen que para que nosotros tengamos bendiciones materiales, debemos asistir a la iglesia. O sea que muchas veces lo utilizamos como conveniencia, hermanos. 3, hermanos, una persona divisionista usa palabras suaves y lisonjas para engañar. Usa palabras, hermanos, persuasivas. Convence, hermanos, para guiar a la gente a tomar posiciones del lado contrario, hermanos. Habla y actúa piadosamente y muestra interés y preocupación, aunque en verdad, hermanos, como dice la palabra de nuestro Dios, son como lobos rapaces, que solamente vienen
a destruir lo que Dios ha hecho. Pero nuestro Señor Jesucristo dice, yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y ese pastor falso, esos maestros falsos, hermanos, no les importa, hermanos, la doctrina o la congregación en general. Mis amados hermanos, quiero concluir, hermanos, con este tema, sabiendo, hermanos, que cada uno de nosotros podrá discernir las palabras que hoy hemos escuchado y podemos poner por obra y estar muy atentos a lo que se nos alimenta dentro de nuestra iglesia. Poder identificar si es que tenemos falsos maestros o si alguno quiere entrar, poder nosotros identificarlo y poder nosotros mirarlo. Y siempre estar, hermanos, siempre estar con la sana doctrina. Quiero terminar, hermanos, con primera carta a los Corintios, ahí adelantito, en su capítulo 1, verso 10. Y esto es así como lo quiere nuestro Señor Jesucristo. Así debemos de estar hasta su llegada. Debemos de estar firmes, debemos de estar atentos, hermanos. Dice, verso 10, dice, hermanos míos, yo les ruego de parte de nuestro Señor Jesucristo que se pongan todos de acuerdo y que no haya divisiones entre ustedes. Al contrario, vivan unidos y traten de ponerse de acuerdo con los que piensan. Esto es lo que nos dice, no tener divisiones dentro de nuestra iglesia. Estar atentos, hermanos, y ver los conflictos con todo el amor posible, con todas las capacidades que Dios nos da. Mis amados hermanos, yo espero que esta palabra sea de bendición en sus vidas, sea de bendición en sus congregaciones, y estemos atentos, hermanos, como aquellos hermanos deberían. Vamos a orar para concluir con este tema. Amantísimo y bondadoso Dios, Señor Todopoderoso, Creador de los cielos y de la tierra, hoy, Señor, en este día nos has dado la oportunidad de poder escuchar tu palabra, de poder mirar lo que tú ya nos has dejado, porque dice tu palabra, lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza ha sido escrita. Y hoy comprendemos que cada día se pone muy difícil en cada una de las congregaciones, porque quizás empiecen a meter nuevas doctrinas, nuevas enseñanzas, y quizás a veces nosotros hemos accedido sin darnos cuenta. Pero hoy hay una palabra de advertencia que tú nos das, y hoy hay un consejo que debemos de seguir. Hoy tú nos has dado esta palabra y queremos ponerla por obra todos y cada uno de los días. Que no seamos nosotros los que hemos de ser engañados, sino que tú ya nos has dado la palabra para poder sujetarnos a ella y así estar hasta el fin de los tiempos, hasta cuando tú vengas, Señor, podamos estar fieles y atentos a tu palabra. Bendito y bondadoso Dios, muchas gracias, Señor, por la oportunidad que hoy tú nos das de poder hablar y escuchar tu palabra, Señor. Y sabiendo que esta enseñanza es para cada uno de nosotros. Bendice a cada uno de los que escuchan esta palabra a través de diferentes medios, Señor, pero sigue bendiciendo también a nuestros hermanos que día a día se esfuerzan para poder impartir la palabra que tú ya has demandado, Señor. Muchas gracias, bendito Dios, por todo. Gracias en el nombre santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos, nuestro único y suficiente Salvador. Amén y amén. Ha estado con ustedes su hermano en Cristo, Lenin Gómez. Paz a vosotros.